Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hey, muy bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y un saludito a toda tu comunidad. No, muchas gracias a ti. De verdad, les está diciendo, bueno, tú me estás escuchando, me hace mucha ilusión tenerte aquí. Me hizo mucha ilusión estar en tu stream y me hace mucha más ilusión que estés tú hoy aquí con nosotros. Así que, Sí, nada, a ver qué tal. en el plazo de un par de meses ya es nuestro tercer encuentro digital, ¿no? Es verdad, Tuvimos tienes razón. el Fate Talks, luego el encuentro en mi canal y ahora en el tuyo. Así Sí. que de lujo, yo Sí. encantado. A la cuarta tiene que ser presencial, ¿eh? Así sea, Dios te A ver oiga. si, a ver, exacto, efectivamente. Efectivamente. Oye, Dani, Tengo, pues, tengo dime. una, bueno, tengo una entrevistilla Sí, pendiente en Barcelona, venga. pero la persona a la que se la voy a hacer es complicado su agenda. Vale, no Entonces, se puede bueno, saber sí, quién sí, es. es a Paul. No sé Por, si Paul es Paul. por- Bueno, es del círculo de Auronplay Vale, no. y Pidgin, bueno, esta gente. Vale, vale. Él es una persona súper, súper interesante. Es streamer aquí en Twitch, también hace cine. Ujú. Y bueno, lo que pasa es que anda súper, súper liado y no Normal, cuadramos la claro. fecha. Pues a Pero ver, vamos, si voy por allá, cuenta que te aviso. perfecto, te tomo la palabra. Oye, Dani, pues a ver, para quien no te conozca, la única persona que esté viendo el stream que no te debe conocer, explícanos un poco quién es ese Dani y qué haces en YouTube. O sea, qué es lo que tú quieres hacer en YouTube y cómo empezaste. Bueno, pues nada, me presento. Un saludo a Alan, joven teólogo. Dice, quisiera Mira, que Dani me supiera de mi existencia. Pues ya, ya te ya lo conozco, sabes. Alan, aunque sea por aquí. Pues bueno, soy Daniel, nací en Valencia hace 44 años y a los 17 años tuve una experiencia emocional del amor de Dios muy honda. Hasta entonces había creído en su existencia, pero no me había afectado personalmente hasta el punto de que esa experiencia me hizo plantearme la vida religiosa, es decir, entrar en la congregación de los religiosos marianistas, que es a la que pertenezco, haciendo los votos de castidad, pobreza y obediencia, una cosa que me parecía lejana y extraña al tipo de vida que yo llevaba. Y han pasado 26 años, creo, desde, quizás un poquillo más, desde aquel paso. Estudié ingeniería informática y, y teología y me ordené sacerdote en 2013. Si no me equivoco, soy malo, muy malo para mis fechas y para todas. Eh, Porque en mi congregación, igual de esto podemos hablar luego, pero el sacerdocio, no todos nos ordenamos, sino solo un grupito y es algo que se hace como mucho más adelante, mucho más tarde. Eh, Entré a YouTube hace 5 años para 6, camino de 6, con la idea de crear cultura del encuentro. Es un término que le gusta mucho al Papa Francisco. Yo cuando a él lo eligieron Papa vivía en Roma y cuando leí la Evangelii Gaudium, que es el documento, la primera exhortación apostólica suya, el primer documento inaugural de su pontificado, pues me eché a llorar, y yo no soy una persona así que llore en cualquier momento. Fue como un golpe muy fuerte que, me sentí como leyendo de nuevo el Evangelio, o sea, como si lo leyera por primera vez, la frescura, la alegría, resonó en mí de nuevo fuerte la llamada de Dios con nuevos matices y también yo estaba en un momento muy especial preparándome para el sacerdocio, entonces pues como que estaba también profundizando cosas y cuando me ordenaron sacerdote pues llevaba esta inquietud de crear cultura del encuentro, que es primero derribar muros, fomentar la escucha, hacer de la iglesia, de nuestros espacios, lugares de encuentro para personas de toda clase y condición, sin que el ser o no ser creyente sea un impedimento. El Papa Francisco tiene además una imagen muy chula que es que la iglesia sea un hospital de campaña donde se curen las heridas, donde la gente puede venir a sanar sus heridas, sea del tipo que sea, no necesariamente católicas, y que viendo pues el amor que nos tenemos unos a otros y el cuidado, eh,
que ponemos con las personas, pues a quienes eso les interrogue, mostrarles de dónde viene, ¿no? Que es de Jesús. Entonces, con ese espíritu me lancé a YouTube porque vi que había un nicho totalmente vacío. Cuando tú buscabas sacerdote en YouTube en aquella época, pues te salía los 10 sacerdotes Más perturbadores. psicópatas, sí, cosas de esas, ¿no? Los 5 papas que tuvieron hijos con prostitutas, Sí. cosas de ese tipo, ¿no? Y dije, jo, qué pena que no se conozca la belleza de ser creyente, ¿no? De que no ya convencer a la gente de que sea creyente, sino que, o sea, yo pensaba en, voy a intentar hacer de mi canal de YouTube un lugar de encuentro, un sitio donde pueda encontrarme con la gente, dialogar con ella, puedan venir. Entonces, eso era todo un reto porque la iglesia misma no estamos acostumbrados a ese tipo de registro, ¿no? Los curas estamos como muy inclinados a enseñar. Es uno de nuestros servicios en la iglesia, a catequizar, a acompañar procesos de fe, pero no solemos estar en la frontera o incluso la periferia de la iglesia tratando con personas que no creen o que odian la iglesia o que no la entienden o que la critican. Entonces yo quería estar ahí porque para escuchar y estar con la gente que ya es católica, pues es todo el resto de mi vida. Yo soy profesor, también estoy en una parroquia, entonces todos mis círculos en general, pues donde me muevo diariamente es gente católica, pero quería escuchar fuera, quería dialogar fuera y pues con la ayuda de Dios, también con mucho estudio y trabajo, fui encontrando un estilo y una manera de crear contenido, de reaccionar al contenido de otras personas y de acercarme yo creo, con cariño, con empatía, con gran apertura a personas de la plataforma. Y hubo un momento en el que pasé de hacer mis vídeos a estar relacionándome con gente que hacía vídeos, ¿no? Y ahí ya fue el gran salto. Hablo de el gran salto realmente a conseguir estar creando cultura del encuentro. Y, y entonces pues empecé en ese momento a hacer entrevistas y yo las llamo encuentros providenciales. Siempre creo que es Dios el que ha ido hilando las cosas para que esos encuentros se hayan podido dar. Y son encuentros en los que, si habéis visto alguno, intento mostrar lo que de bello, bueno y verdadero hay en las personas. 3 categorías que para mí revelan la esencia divina de cada ser humano. Y para mí es realmente emocionante ver que en personas que no son creyentes, o al menos no creen al modo en que yo creo, se revela algo de la imagen de Dios y lo que intento mostrar. Y son encuentros en los que ocurre algo siempre muy especial. O sea, a mí me han tocado. O sea, no ha habido encuentro que yo no me haya sorprendido o de cómo se ha llegado a fraguar o de lo que ha sucedido en ese encuentro. Luego cosas que han resonado, incluso de varios de esos encuentros ha surgido luego una relación sincera y una amistad. También en la plataforma, al entrevistarme, al encontrarme con gente que vive de esto, pues les cuestiona mucho encontrarse con un cura que no quiere hacer dinero, que no anuncia marcas, que en realidad me preocupa poco lo que es la monetización y más la calidad de los encuentros y creo que eso también nosotros decimos en la iglesia es profético, o sea, revela de algún modo que hay personas que estamos de otra manera en el mundo y que no tenemos como valor principal el dinero o, o la fama o el éxito, ¿no? Y bueno, a mí igual de esto podemos hablar si hay preguntas vuestras y eso, pero no solo es que yo haya ido a YouTube a dar un mensaje, sino que realmente al intentar vivir esta cultura del encuentro, que es una propuesta muy del Papa, a mí también me ha ido transformando. O sea, no he venido aquí a soltar mi prorata, a compartir solo lo mío y ya está, y que lo quiera que lo coja y que no que se vaya,
sino que realmente me he expuesto. Eso también ha supuesto que reciba mucho cariño, pero también mucho odio. Ya sabéis cómo es Internet y nadie se libra, ¿no? Y más cuando tienes un poco más de exposición. Y todo eso pues me ha afectado. Yo creo que en general para bien, porque Dios habla también a través de estas experiencias de encuentro. Y a mí esto igual a algunos suena raro si sois creyentes, ¿no? Pero a mí me han evangelizado personas ateas, alejadas de la iglesia. Me han revelado cosas de Dios y de lo humano y de lo divino que, que no conocía tanto o que tenía, sobre las cuales tenía un gran prejuicio, ¿no? Y estoy muy, muy agradecido que el Señor me haya conducido por este camino realmente sorprendente. Sí, no, realmente es algo que te he dicho en privado, pero también te lo digo en público. Yo creo que es espectacular ese trabajo que haces en tu canal y con tu trabajo en YouTube y tal, de tender puentes, ¿no? Al final. Y que es algo como lo que has dicho de intentar ver lo bueno, lo bello y lo verdadero en cada persona. Es algo también muy cristiano, muy católico. A mí me recuerda mucho a cómo tratan los primeros cristianos toda la sabiduría que les viene de los filósofos paganos y tal, de que no la rechazan solo por el hecho de ser pagana, sino que tienen esa conciencia de que, o sea, todos estamos muy mal, pero no hay quien esté tan mal como para no tener una chispa de lo divino en lo que está diciendo o en lo que hace con su vida y tal, ¿no? Entonces, intentar como reconocer eso que en cada persona o en cada sistema de pensamiento, ¿no? Por comparar las dos cosas, está hablando de eso que es la belleza en sí, la verdad en sí y el bien en sí, pues es como algo realmente muy de la tradición cristiana. Y yo creo que lo haces como Sí, muy bien en la plataforma. gracias, Enrique. Yo anhelo esos tiempos jóvenes de la iglesia en que no teníamos miedo a dialogar con la cultura pagana, incluso Exacto. a integrar categorías, ¿no? Y para poder, no, no solo para poder servirnos y que llegue mejor el mensaje, sino realmente para poder profundizar en la revelación cada vez más, ¿no? Y entenderla. Eso con el tiempo es normal. Nos hemos como que nos hemos atado a formulaciones clásicas de algunas cosas que hoy ya son difíciles de entender o son poco significativas o que incluso no dicen nada a la gente en nuestro tiempo y, y nos cuesta mucho volver a la frescura de ese diálogo, ¿no? Que yo creo que haría mucho bien. Oye, ¿quién fue, digamos, como tu primer contacto así que dices, como grande en el mundo de YouTube, que dices, uy, y esto no me lo esperaba y esto está yendo como en serio? ¿Cuál Bueno, fue? hay dos. El primero fue Tiparraco, eh, un bromista, ¿no? de YouTube que hacía vídeos de humor. Y fue porque mis alumnos de primero de bachillerato, llegué a clase, yo tenía un canal de 9.000 seguidores o 10.000, algo así, ¿no? Y bueno, a mí ya me parecía, yo Que digo, ya ya debía está, ser o un sea, montón, claro. sí, 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 yo decía, ya está, o sea, ya, ya he hecho mi misión. Y me dijeron, oye, ahí tienes que reaccionar a un vídeo que ha sacado Tiparraco que sale en el Retiro de Madrid, en el Parque de Retiro, disfrazado de cura, gastando bromas a Pidiendo, la gente. el de Y pidiendo que pedía preservativos y no, tal. ese no, Ese uno no, vale. anterior, uno Vale, anterior. ok. Y yo dije, madre mía, no sé ni quién es este Tiparraco. Y dije, bueno, me voy a poner la cámara. Era la primera vez que yo hacía una video reacción y lo veo. Y entonces al hilo de la reacción del vídeo iba reaccionando y lo subí. Y el vídeo lo vio Tiparraco y me empezó a seguir por Twitter, hablamos y yo digo, ostras, tío, ¿qué está pasando, no? Luego ese vídeo, pues dentro de lo que eran las visualizaciones de mis vídeos, pues si mis vídeos tenían 500 vistas o 600 o... Bueno, pues ese vídeo llegó a 15.000 o a 20.000 y yo digo, "Uf, madre mía, esto". Y luego empezaron a entrar más suscriptores, o sea, notas que el canal como que empieza a acelerar, ¿no? Y, pero lo chulo de esto, lo más chulo fue el encuentro con Tiparraco, porque a raíz de ese vídeo, Jesús se llama, pues se vino a visitarme a mi casa. Él flipó un poco del estilo de vida que yo llevaba
y empezamos a trabar amistad. Hemos vivido después muchas cosas juntos, hemos hecho vídeos juntos y le tengo un enorme cariño y siempre le estaré muy agradecido porque fue el primer youtuber grande que conocí y lo único que puedo decir es que conmigo fue un ser humano de 10, de 10, porque si hubiera sido una persona preocupada por los números, yo no representaba nada para él, absolutamente nada. Alguien que está empezando tenía... Mis vídeos eran cutres, o sea, esos vídeos que ves ahora y dices, joder, madre mía, cuánto que cutre el guión, cutre Sí. todo, la luz. Todos tenemos esos vídeos, Sí, sí. sí. Y yo no tenía seguidores, pero él me trató como un ser humano y como una persona digna de ser conocida y querida y me abrió un poco sus puertas y bueno, le estoy muy agradecido. Y luego el siguiente pelotazo, o sea, que a mí ya me descuajeringó la cabeza, fue una videoreacción que hice a un vídeo muy fuerte de Auronplay, que Raúl en ese tiempo era duro, o sea, hacía vídeos críticos. El de los cristianazis. Sí, el de los cristianazis. Me Y él ha acuerdo, quitado sí. muchos vídeos porque no se entenderían ahora su humor tan fuerte. Entonces tenía un vídeo criticando, era un programa de televisión en el que aparecía un sacerdote que era falangista, como defensor un poco del franquismo, y que se alegraba de que hubiera muerto un político que se llamaba Pedro Cerolo, que había sido defensor de los derechos LGTBI. Entonces, este sacerdote venía a decir, y el presentador, que se había muerto de cáncer porque Dios le había castigado, ¿no? Primero porque era homosexual y segundo por su defensa de sus derechos. Entonces, claro, Auronplay, Raúl, que conocía prácticamente nada del cristianismo y se encontraba con estas cosas, pues la lectura que hacía es, esta gente es una puta fanática y vamos, perdía, actuaba un poco, pero se ponía muy duro, muy duro. Y entonces a mí siempre me ha dado mucha tristeza, es inevitable, ¿no? Ver la imagen tan terrible, generalizada que hay de la iglesia. Me da tristeza porque yo nunca he vivido eso. O sea, yo en mi entorno nunca he tenido una iglesia de ese tipo. Luego me la he encontrado. Luego al final, pues cuando eres sacerdote y cuando conoces grupos también a través de YouTube, pues te das cuenta de que sí, de que realmente existe, la iglesia es enorme, o sea, hay millones y millones de personas, montones de grupos y te encuentras de todo. Y me ayuda a entender por qué existen prejuicios tan arraigados en algunas personas, ¿no? Pero yo no lo conocía. Entonces yo cuando veía el vídeo de Raúl, decía, ostras, es que esto no es toda la verdad, ¿no? Y entonces hice una reacción empática, entendiendo de dónde venía su crítica, compartiendo lo que podía compartir, pero también aportando lo mío, ¿no? Y fue increíble porque publiqué el vídeo y no sé si a las pocas horas Auronplay puso un comentario en el vídeo. Entonces, sí, ya creo que puso, no sé, grande Me padre. acuerdo. Sí. Para mí fue muy descolocante porque no sé si él tendría 5 millones de seguidores, 4 millones, no me acuerdo. Y a raíz de eso me siguió por Twitter, yo ya le seguía, intercambiamos algún mensaje y después empezó una relación pues de algunos mensajillos, algunas cosas. Recuerdo que el siguiente encuentro que tuvimos, él había grabado un vídeo criticando no me acuerdo cómo se llamaba, el payaso cristiano o algo así, que era un tipo que debía ser pastor evangélico en Colombia, pero que se disfrazaba de payaso y grababa vídeos en YouTube con sermones, ¿no? Entonces, había cosas en esos sermones realmente, eh, realmente difíciles de entender humanamente. O sea, ya no hablo en el Ya, sentido cristiano, sino... Y claro, Raúl hizo otro vídeo, el payaso homofóbico se llamaba el vídeo. Entonces, me suena, sí. sí, y le cayó tanto hate a Raúl, le cayó, porque claro, la ¿Por qué? religiosidad en Latinoamérica no es como aquí, y él tampoco entendía lo del mundo de los evangélicos, la diferencia con los católicos. Entonces, bueno, pues del mundo más radical de iglesias evangélicas y tal, le cayó mucho hate y él no entendía qué pasaba. O sea, decía, pero... Es que Y es me un acuerdo que... fenómeno muy de allá.
Muy Sí, es muy allá. de Latinoamérica, de Estados Sí. Unidos y tal. Y entonces me dijo: "Oye, Dani, ¿podemos hacer una videoconferencia? Porque es que no entiendo nada". Y me acuerdo que estuvimos hablando por Skype, pues hora y media o así, explicándole cosas del cristianismo muy básicas, ¿no? Y pues las ramas que hay y por qué había habido esta reacción a su vídeo, la posición de la Iglesia Católica en ciertos temas, muy chulo. Y él, me acuerdo que me dijo: "Mira, bueno, yo soy ateo, no soy creyente, pero me apasiona Roma. De hecho, todas las navidades voy a Roma", me contó. Qué Me bueno. encanta visitar iglesias, me fascina, o sea, todo ese mundo. Y bueno, a partir de ahí, pues empezamos a tener una relación muy chula. Él conmigo también es una persona que se ha portado siempre, me ha tratado como, o sea, nunca ha mirado mis números, nunca le ha preocupado que yo fuera sacerdote. Y para mí es un ejemplo, o sea, una persona que, me acuerdo el año pasado, no, este año, este curso me invitó a Tortilla Land, una serie una serie con todos los streamers gigantes de España, y a mí, a un curilla que tiene algunos seguidores en Twitch, que streamee una vez a la semana. Mm. Y bueno, a él nunca le ha importado los números que yo tenga. Y entonces siempre pongo estos ejemplos porque es una de las cosas, ¿no?, que yo he aprendido también en la cultura del encuentro. Cuando tú tratas a la gente con gratuidad, sin querer aprovecharte de ella, y la gente se da cuenta de que el plano en el que tú te manejas no es el plano del utilitarismo, ¿no? De, venga, voy a hacer un vídeo contigo para posicionarme yo en el mundo de Internet, para ganar más, sino que realmente ves a la persona, o ves más allá de lo que esa persona representa para la mayoría. Pues normalmente la gente te corresponde, incluso aunque sea atea, o sea, aunque sea muy distinta a mí, aunque pertenezca a un mundo muy diferente. Y ese encuentro de humanidades, para mí, llena de esperanza el mundo. Para mí es un signo de que hay sitio para Dios también en esa relación y en el mundo, ¿no? Y bueno, pues esos dos para mí han sido como muy significativos. Qué bueno. Oye, Dani, a mí me gusta, antes de entrar en el tema de ciencia, religión y tal, a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué? Porque me has contado que primero entraste en la comunidad de los marianistas y fue más tarde que te hiciste, o sea, que decidiste dar el paso de hacerte sacerdote y tal, ¿no? Pero ¿por qué ese paso? O sea, ¿qué te empujó como a hacer votos de pobreza, de obediencia y de castidad, que son como tres cosas totalmente Sí, sí, contrarias al mundo moderno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo totalmente. que, o sea, qué es lo que te empujó a hacer eso y por qué luego el paso del sacerdocio? O sea, ¿qué te hizo dar además el paso a ser sacerdote? Pues bueno, para poneros en contexto, mi congregación tiene lo que se llama composición mixta, es decir, un grupo somos religiosos sacerdotes y otro grupo son religiosos no sacerdotes. Nuestro fundador, que nos creó la congregación después de la Revolución Francesa, estaba muy preocupado con el clericalismo. La iglesia era muy clerical ¿Quién y es, por cierto, el fundador de los marianistas? Guillermo José Chaminade, se escribe. Y un poco para que entendáis, si no estáis en el mundillo este católico, el clericalismo básicamente es, es la idea de que el sacerdote por su estatus tiene como un rango de dignidad más elevado que el resto, y por lo tanto cree que merece ser servido de otra manera, bueno, cree que puede estar más cerca de Dios, cree que es el que tiene que tomar las decisiones de todo. eh, y bueno, eso pues es una tentación que tenemos mucho en la iglesia. No debería ser así. Jesús decía: el primero entre vosotros sea vuestro servidor. No seáis como los jefes del mundo que oprimen a los pequeños, ¿no? Sino servid, ¿no? Y él dio pues, todo un testimonio de esto. De hecho, Jesús, nosotros creemos que es el único sacerdote y que nuestro sacerdocio es una participación del suyo. Y su sacerdocio fue un sacerdocio de entrega de la vida y nunca de venir al mundo para ser servido, ¿no?, y agasajado. Entonces, nuestro fundador estaba preocupado con crear una congregación en la que la gente entrara para tener derechos y ser servida.
Entonces, quiso que los sacerdotes en la congregación fuéramos pocos y oscilamos entre el 20 y el 30%. Y es muy bonito porque en mi congregación tú no entras y dices, yo quiero ser cura, sino que tú entras a ser religioso, no sacerdote. Y con el paso de los años, después de haber hecho los primeros votos, de haber tenido experiencia de vida pastoral, de haberte trabajado también humanamente, psicológicamente, de haber terminado tus estudios, o sea, de haber vivido a fondo un poco esta vida de consagración, viene un momento en el que hacemos los votos perpetuos, que son los votos para toda la vida, en el que nos ponen este anillo, que es un poco el símbolo de nuestra consagración total. Y en ese momento se abre de nuevo el discernimiento de sacerdote o no, o para siempre religioso, no sacerdote, ¿no? Pero ese discernimiento no lo haces tú solo, sino que lo haces con la comunidad. O sea, puede ocurrir que tú no te lo hayas planteado, pero que la gente que vive contigo te diga, oye, te vemos para el servicio, para el ministerio. Para nosotros ser sacerdote no es ser más que otro, sino es también ser religioso marianista, pero con dedicado especialmente a la labor sacramental que otros hermanos pues no la hacen, ¿no? Y, y puede ocurrir que te lo digan, que tú no te lo has planteado y entonces tú en esa llamada de la comunidad también lees la llamada de Dios. Y puede pasar al revés, que uno lo pida y entonces tienes que consultar a la comunidad. Entonces entre nosotros la comunidad ratifica esa inclinación tuya o puede que te digan que no. Y si te dicen que no, es que no. O sea, para nosotros el sacerdocio no es una vocación personal del todo, es más una vocación de servicio a la comunidad. Entonces, a nosotros nos purifica de algunas tentaciones, sobre todo, nunca está uno libre del clericalismo, ¿no? Sobre todo porque a veces está en el ambiente, pero el hecho de que yo tengo muy claro que yo no vine a ser sacerdote. O sea, de hecho, yo no me lo había planteado. Cuando entré a la vida religiosa no estaba en mi horizonte. Y el hecho también de que mis hermanos, los que habían vivido conmigo en los últimos años, cuando yo pregunté sobre esto, lo vieran todos. Y yo manifesté una inclinación después de un discernimiento, una inclinación al sacerdocio. Y mis hermanos dijeron sí, pues te deja muy tranquilo. Dices, mira, no es una cosa solo mía, sino que, y además soy sacerdote para servir a los hermanos, a la compañía, a la iglesia, no para mí, no soy sacerdote para acumular un título y está muy bien. Entonces yo, aclarado eso, para que veáis, es un poco especial, esto no ocurre en la mayoría de congregaciones católicas, no es así, o son todas clericales, todas sacerdotes, o son prácticamente todas religiosos no sacerdotes. Y luego está el mundo, para los que no movéis en esto católico, el mundo diocesano. El mundo diocesano nos hacen votos, se hacen unas promesas y no perteneces a una congregación, sino que debes obediencia a tu obispo. Y ahí sí que son todos sacerdotes. Yo entré a la congregación, pues lo conté al principio, porque siempre había oído que Dios era amor, pero nunca lo había sentido. Hasta el punto de que había llegado un momento en el que cuando yo oía que Dios es amor, pues me cabreaba. Decía, pero vamos a ver, amor es lo que yo siento por la chavala esta que tengo ahí en el pupitre de adelante. Eso sí que es amor. Pero que Dios es amor, a ver, bueno, yo decía por analogía, ¿no? Pues ya, pero yo tenía sobre todo ideas de Dios en la cabeza y luego tenía una intuición muy desde la infancia de la presencia de Dios, que nunca me ha abandonado, ¿eh? Y incluso en las crisis duras de mi vida, ha habido ahí algo que está mucho más, en un sustrato mucho más hondo que el razonamiento, que el sentimiento. Entonces, bueno, yo sabía que Dios estaba, pero bueno, pues hice una experiencia, fue un regalo de Dios. Tuve durante unos minutos como una certeza muy honda de que Dios me amaba y que nunca sé cómo explicar esto, ¿eh? Em, os pongo un ejemplillo. Imaginad que estás en primero de bachillerato, que tienes 16 años y que alguien te revela que hay una chica o un chico, ¿no?
que te ama desde pequeñitos y que tú no lo sabías. Pero además no es que solo te ame en el secreto, sino que ha hecho un montón de cosas por ti. Incluso que en cierta ocasión te salvó la vida y tú no lo sabías. Que te ayudó a aprobar un examen y tú no sabías qué fue. Que te, no sé, que fue haciendo pequeñas cosas en el secreto de ese amor. Y entonces de repente es como si te quitan un velo y te das cuenta de que esa persona, en este caso Dios, llevaba conmigo desde el inicio de mi vida y había cuidado de mí. Vi todo eso conectado. O sea, fue como muy holístico. Y fue en un momento muy raro, ¿eh? No penséis que estaba con incienso, levitando en una capilla. Estaba sentado charlando con gente. O sea, es que no sé, no era en un bar, pero podría haber sido en un bar. Y se me cayeron. Es que yo me acuerdo que no sé lo que pasó, no recuerdo nada de la conversación después. Solo sé que esa noche llamé a un religioso marianista y le dije, ¿qué tengo que hacer para ser marianista? Y me dijo, Wow. tranquilo. Que de hecho, Frena. frena. Claro, yo era un chaval de 17 años que había dado un montón de problemas en el cole. O sea, había estado, en esa época estaba más tranquilo, pero un par de años atrás había estado metido en peleas, siempre liado con chicas, eh, fumando, bebiendo, saliendo el fin de semana, mintiendo mucho. Y entonces, claro, a mí lo primero que, para que veáis, ¿no? Eh, en la congregación me pararon los pies. O sea, a ver, porque no estaban seguros de que yo estuviera bien. O sea, desde este chaval que... Y durante 9 meses hice un proceso lento y profundo de purificación de esto, ¿no? Porque era muy raro para todo el mundo, para mí también, pero yo sabía que era real, entonces yo tiré adelante, ¿no? Si eso hubiera sido, yo qué sé, un chute de no sé de qué hormona cerebral que me pegó allí por lo que había comido el día anterior o algo así, se me habría pasado, ¿no? O sea, no sé, a la semana o a los 5 días o al mes, pero estuve 9 meses y solo puedo decir que todo se fue, o sea, fui encontrando un montón de otros signos que confirmaban que eso era real, ¿no? Empecé a leer la Biblia, empecé a confesarme, a ir a misa, empecé a ser muy feliz, muy feliz. Había vivido como muy roto. Yo era como, tenía el puzzle roto de mi vida y se empezaron a unificar las piezas, me reconcilié con cosas de mi pasado. Empecé a sacar muy buenas notas, o sea, esto es increíble, pero yo era una persona no justa, pero no era brillante. Bueno, pues acabé aquel año, mi último año en el colegio, dando clases de matemáticas a mis compañeros. O sea, era increíble porque yo había suspendido las matemáticas desde los 12 hasta los 16 años para septiembre. O sea, no... Y, y me fui rindiendo al Señor. Yo cuando me decían, jo, pero es que vas a hacer voto de castidad, no te podrás acostar con tías, de pobreza no podrás tener pasta, de obediencia, ¿no? No sabía muy bien qué era lo de la obediencia. Pues sí, la verdad es que por mi propio pie yo nunca hubiera hecho eso, pero como conforme avanzaba en el camino sentía una gran plenitud y que mis inquietudes del día a día se respondían y me sentía muy feliz, pues no me hice gran problema. Fui adelante y siempre pensé, bueno, Dios proveerá, ¿no? Y hasta el día de hoy. Joder, hay Después lo del, muchas. Dime, dime. no, después lo del sacerdocio Mm. fue después de muchos años dando clases y también en el mundo de la animación juvenil, campamentos, grupos de fe, pues a veces tenía intuiciones, ¿no? Cuando celebramos la Eucaristía, yo sentía algo especial, ¿no? No sé, me sentía muy movido por dentro, ¿no? Emocionalmente, espiritualmente. También había tenido oportunidad de acompañar a personas y siempre pensaba, jo, si yo fuera sacerdote podría darle ahora la absolución, podría confesarse conmigo, ¿no? Tenía esos pensamientos, no sabía si eran vocacionales y entonces hice los ejercicios espirituales a Ignacio
por segunda vez. La primera fue antes de hacer mis primeros votos. Y en esos ejercicios, pues le pregunté a Dios. Es un mes, básicamente en silencio, para que os hagáis una idea, un mes entero. Es una locura. Y entre lo que viví ese mes y los 3 meses siguientes, sentí que el Señor como que confirmaba la intuición. Y entonces ya escribí una carta a mi superior de mi congregación y él consultó a mis hermanos. Y mis hermanos dijeron sí. Y además escribieron unas cartas súper bonitas y después hablaron conmigo muchos de ellos y aprovecharon para decirme cosas en las que debía mejorar y otras que veían que eran positivas para el ministerio sacerdotal. Entonces, bueno, me dijeron, oye, pues adelante, hice los votos perpetuos y unos años más tarde ya me enviaron a Madrid para estudiar un año de filosofía y luego a Roma a estudiar el bachillerato de teología. Y ya me ordenaron al acabar en Roma en el 2013. Qué bien, qué bien. Bueno, muchas gracias por contar eso, Dani, de verdad. Me ha emocionado. Oye, en tus estudios, porque supongo, bueno, los sacerdotes tenéis que estudiar un bachillerato de teología que Sí. tiene su parte filosófica. Entonces, ¿cuál es tu contacto con la filosofía? ¿Cuál ha sido tu relación con la filosofía? ¿Cómo la has visto? Etcétera. Pues fíjate, yo en bachillerato, bueno, lo que llamamos BUPICO de aquella época, tuve filosofía en tercero de BUP, el actual primero de bachillerato, y el último año en COU, en segundo de bachillerato. Me encantó en los dos. De la de tercero de BUP recuerdo poco, de la de bachillerato recuerdo que tratamos autores, ¿no? Que fue Platón, Kant, Nietzsche. Me parece que fueron los tres, no sé si alguno más. Y lo disfruté mucho. De hecho, en mi inscripción universitaria, yo puse Ingeniería Informática 1 y 2 Filosofía. Y no puse más, podía poner hasta 3. A ver, era imposible que fuera filosofía porque tenía la nota para informática, pero para mí era lo que más me movía en ese momento eran esas dos cosas. O sea, la filosofía me atraía muchísimo. Y nada, después de aquello, lo que pasa que ya no tuve oportunidad de estudiar en serio filosofía hasta que empecé, o sea, yo hice la ingeniería informática, siendo ya religioso, me enviaron a Barcelona, terminé la ingeniería superior, porque en aquella época estaba partida, era una ingeniería técnica y luego una ingeniería superior, y en Barcelona empecé a estudiar en la Facultad de Teología, en, en la Facultad Diocesana, que había una sección que se llamaba el ISCREP, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Cataluña o algo de Barcelona. Y ahí empecé a estudiar una carrera que se llama Ciencias Religiosas, que para mí eran 3 años de estudio que me capacitaban como profesor de religión. Y entonces ahí dentro, en esos 3 años, había algo de filosofía, no mucho. No recuerdo el nombre del profesor, pero era un tío con una pasión que de nuevo despertó en mí el deseo de saber más de filosofía. Y en aquella época, pues estuve, además de los estudios, estuve leyendo cosillas y, bueno, me parecía fascinante. Pero cuando realmente la estudié más sistemáticamente fue cuando ya después de admitirme al sacerdocio, me enviaron a Madrid, porque todos los sacerdotes debemos hacer lo que se llama el propedéutico, que son 2 años de filosofía. Lo que pasa que yo llevaba estudiando, eh, a mí la carrera me duró no 5 años, sino 7, por el cambio a Barcelona y porque estaba haciendo siempre actividades, más las ciencias religiosas que no me duraron 3, sino 5, por lo mismo, porque estaba combinándola con otras cosas. O sea, llevaba 12 años estudiando y estaba, o sea, y además había estudiado ya Un cosas poco de cansado teología. ya, ¿no? Sí, digo, ahora 2 años de filosofía y entonces era en la Facultad de Comillas y me hicieron un plan súper intensivo y estudié bueno, me convalidaron unas poquitas y estudié los 2 años en uno. Fue de locos, o sea, fue de locos. Estudié toda la historia, que era la antigua, medieval, la moderna y la contemporánea, cada una asignatura, ética general, ética social, teoría del conocimiento, filosofía de la religión, metafísica, o sea, algunos autores,
todo ahí metido y creo que fue demasiado. O sea, creo que me hubiera venido mejor los 2 años para poder leer un poco más y que me calara. Pero la verdad es que yo tenía unas ganas locas de irme a Roma a estudiar la teología y para mí era como algo que tenía que cumplir. Sin embargo, bueno, y latín, 9 créditos de latín. Y, Lore y ipsum. sí. Y a mí me ha gustado mucho más luego el griego que el latín, ¿eh? Cuando estudié en Sí, Roma el griego, poder leer los evangelios, bueno, no he llegado ya a un nivel tan grande, pero poder hacer hermenéutica de los textos acudiendo directamente a la fuente, te pone la piel de gallina, o sea, es sí. muy chulo. Entonces me ha apasionado el griego y el latín lo he sufrido, me ha costado mucho. De hecho, no puedo decir que sepa latín. Y la asignatura, bueno, hubo 2 asignaturas que me daba García Baró, no sé si a ti te Miguel suena. García Baró, Sí, 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 es brutal, muy crack, es brutal. muy Es crack. muy crack. Yo iba a clase, Sí, o sea, sí. sentía que estaba ante 2000 años ¿de qué? 2000 años, Sí, sí. 3000 años de historia en la Uf, cabeza de sí, un sí. tipo. Y yo, bueno, menos mal que teníamos ordenador, porque claro, yo tenía un déficit muy grande de filosofía y García Baró, a pesar de que es muy didáctico, pero iba 5 años luz por delante de mí. Entonces yo tenía que, grababa las clases y durante las clases tenía que buscar un montón de cosas que yo no sabía, términos que no entendía, o sea, me sentía como un niño, pero fascinante. O sea, mm, cada clase me expandía y luego me iba a casa, me ponía en la clase y la descomprimía. O sea, empezaba a hacerme mis apuntes de lo que yo había entendido. Y él me dio filosofía de la religión y metafísica. Eh, pf, o sea, lo que yo experimenté en sus clases. Y luego tuve otro profesor, Javier Montserrat, que me daba teoría del conocimiento, que despertó por mí mucho el interés por el diálogo fe-ciencia. Él tiene muchas cosas escritas sobre este tema y es un hombre que es jesuita, creo que él es físico también y sabía muchísimo de cuántica y, y yo flipaba, o sea, flipaba porque decía, pero a priori, ¿qué tiene que, en aquel tiempo, qué tiene que ver la cuántica con la filosofía y con la religión? Y entonces me di cuenta que tenía que ver todo, o sea, bueno, que hay que todo está relacionado, bueno, desde la teoría del conocimiento, pues era comprender cuál es, qué podemos saber, ¿no? Qué podemos entender y con qué metodologías. Entonces eso también me fascinó muchísimo. De todas formas, siempre he sentido que es muy poco lo que sé. Creo que he leído mucho más que cualquier persona media sobre este tema, pero aún así siento que es poquísimo y que siempre me falta bagaje filosófico para abordar mejor las cuestiones, ¿no? Luego en la carrera de teología en Roma ya no das filosofía, pero es verdad que muchas veces tienes que recurrir a ella o que se cita filósofos o teólogos que el armazón suyo pues es filosófico también. Entonces, pues Aristóteles y Platón van que vuelan y necesitas recurrir a revisar apuntes, ¿no? Siempre que estás estudiando a grandes teólogos porque es necesario. Y ese ha sido un poco. Luego, el siguiente encuentro con la filosofía ha sido tu canal. Lo digo de verdad. Ha sido muy chulo encontrar a alguien en la plataforma. Y a mí hay cosas que las he entendido contigo, hay cosas que me las has refrescado y, y me ha vuelto el gusto por leer cosas, ¿no? Y investigar un poquito. Bien. Oye, ¿y cuál fue, digamos, la asignatura de filosofía que más te gustó? Y de teología, de las dos, ¿cuáles te De, gustaron más? de filosofía, metafísica con García Baró, Ujú. y, pero más por García Baró que por la asignatura. Y bueno, y de teología, es que no lo he pensado. A ver, no es la que más, pero me sorprendió que me gustara. Me gustó mucho derecho canónico. Fíjate Ah, que mira. sí,
Nunca lo Me la hubiera dio, dicho, o sea, que pueda yo ser una tampoco, asignatura interesante. yo tampoco. Me la dio Irlanda, que ya no da clases, que es un Ujú. tipo bueno, yo estudié en la Facultad Gregoriana, que tenía la suerte de tener profesores que estaban en comisiones del Vaticano trabajando temas súper chulos, algunos muy cerca del Papa y entonces había clases apasionantes que te contaban. Recuerdo, por ejemplo, que Irlanda, que él estaba dentro de la comisión que llevaba todo el tema de, no sé cómo llamarlo, creo que es la refundación de los legionarios de Cristo. Los legionarios de Mm, Cristo tuvieron un fundador terriblemente sí, pecador, que abusó, que bueno, un sí, caso terrible, terrible, terrible. un poco paradigmático De película de estos terror. casos. Sí, y él llevaba, o sea, porque ¿qué pasa cuando una congregación tan grande como los legionarios, tan potente en el mundo, descubre que su fundador es el demonio? ¿Qué pasa? El carisma queda anulado, Dios no ha actuado a través de él, es todo una construcción humana, se tiene que cerrar la congregación. Todo esto era un tema muy grande y muy problemático, y él estaba ahí metido y me acuerdo que hasta donde podía, nos comentaba cosas al hilo. Entonces, claro, yo me di cuenta y descubrí que el derecho canónico no es solo una lista de normas, de leyes, sino que realmente está enlazado con la vida de la Iglesia y con una teología viva, porque el derecho canónico está en continua revisión y necesita siempre de un sustrato teológico, ¿no? Y de la historia. O sea, tiene muchos elementos que se engarzan y no es simplemente el dictado de una ley que a alguien sentado en una oficina se le ha ocurrido que esto estaría bien ponerlo aquí, ¿no? Y había que estudiar muchísimo, o sea, bueno, yo aprobé ese examen, bueno, a mí me apasionaba la asignatura, pero, recuerdo que no tenía tiempo para estudiarla porque no sé si era el año del griego, yo solo estudiaba griego, o sea, el griego era terrible, requería. Pero yo en clase atendía mucho y cuando yo algo me gusta, imagino como todo el mundo ya atiendes, pues retuve el 70%. Y recuerdo que ese examen era durísimo porque él tenía 2 libracos enormes con todo el derecho canónico explicado y entonces ibas a su despacho, los exámenes en Italia se hacen orales, la mayoría, y en italiano. Entonces metías la mano en una bolsa, sacabas 3 bolitas y ponía la 185, la 74 y la 12. Y te decía, y te leía el título del artículo del Código de Derecho Canónico 148. Y te decía, yo qué sé, el, el, cel- el- el matrimonio de los diáconos en la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa católica. Venga, Y te lo desarrolle tenías que... usted. Bueno, pues esto es la primera vez que lo voy a contar en directo. A ver, a Yo ver. eh, me fui, a mí me tocaba hacer el examen a las 11 y me fui a la universidad a las 8. Me senté delante de su despacho, cogí los 2 tomos, hice así, iba pasando las hojas y mirando títulos y diciendo, me lo sé, me lo sé, me lo sé. Este no me lo sé, a ver, vale, sigo, pum, 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 así. Y me pasé como un tomo y medio. Y eran las 8:30, llegó y me dijo, oiga, ¿usted a qué hora hace el examen? A las 11. Me dice, no ha llegado nadie, ¿quiere hacerlo el primero? Y digo, pues sí, bueno, vale. Pero es que los días antes o sea, había hecho lo mismo un par de veces, lo de mirarme por encima. Bueno, pues saqué las 3 bolas y 2 de las 3 acababa de leérmelas. Acababa de leérmelas. O Qué sea, bueno. de pe a pa. Y la tercera hice un poco pues, lo que recordaba y un poquito el italiano, que le metes así un poquito de cosa al discurso y me acuerdo que saqué matrícula. O sea que, Qué que me bueno. puso Qué chorra, tremendo, pedazo de chorra, Dani. tremendo, sí, sí. No fue la que más me gustó, o sea, hubo otras, Vale. pero ahora mismo Mm. tendría que pensarlo, tendría que pensar un poco. ¿Cuál? Y digamos, quizás tienes uno, pero quizás no, pero si no, no tienes nada. Pero ¿cuál sería quizás tu argumento filosófico favorito a favor de la existencia de Dios? ¿O el que crees o el que a ti te parece que es el más intuitivo o el más persuasivo o el que más te gusta utilizar? Bueno, yo la verdad que me convence mucho
creo que lo he dicho alguna vez, el argumento cosmológico Kalam, la versión que utiliza William Lane Craig, me acuerdo una vez quedé con Crespo de Quantum Fracture a cenar porque Esto me interesa. yo iba a tener un debate con Jordi Wild sobre la existencia de Dios. Bueno, yo le pedí a Jordi una entrevista y me dijo, claro que sí, pero tú me tienes que dejar hacerte un debate en directo sobre la Típico existencia de Jordi. Dios. Y a mí yo nunca he entrado a esos debates porque parece que tiene que ganar alguien y yo prefiero el coloquio, o sea, prefiero charlar de las cosas y que no tenga que haber un vencedor y un perdedor. Pero digo, joder, vale, pues venga, Jordi, solo por la entrevista esta lo hago. Y entonces dije, voy a buscar al ateo más ateo que conozca, al ateo más inteligente que conozco, para que me rebata mis argumentos, ¿no? Y entonces, como tenía ya relación con Crespo, se portó súper bien, quedé con él a cenar. Mira, esto es otro ejemplo de lo que os decía, o sea, yo era un Mindundi y Crespo tenía un canal de 2 millones de seguidores, le iba increíble y pues quedamos a cenar. Fuimos además a un sitio muy chulo de sándwich y yo le expuse, les puse todo, les puse el argumento Kalam para que me lo rebatiera y tal. Y yo me daba cuenta de que es algo de lo que me he dado cuenta también más tarde, y es que a los físicos no les enseñan filosofía, no estudian teoría del conocimiento, y entonces no manejan ni el mismo lenguaje ni comprenden los límites bien de la ciencia que ellos hacen. Entonces yo me veía hablando en un plano distinto al de... Luego la conversación fue muy interesante porque, por ejemplo, Crespo me enseñó algo que no sabía, y es que yo decía, de la nada no puede surgir algo, ¿no? Pero él me decía que existía el vacío cuántico y que las fluctuaciones cuánticas hacía que aparecieran, no me acuerdo qué es, no me acuerdo qué Las tipo de partículas materia. virtuales. Sí, algo así. Pero claro, yo me quedé muy rayado. Yo digo, tío, yo no sabía nada de esto. Me estás diciendo que hay un fenómeno cuántico que hace que de la nada salga algo, porque es que ya es el fin de... No, o sea, claro, pero no es así. exacto, ese es el problema de hablar dos lenguajes distintos. Porque le llaman al vacío cuántico, que no es nada, porque es algo, le llaman nada. Claro, Entonces, claro. pero es una Entonces, yo me equivocación. di cuenta de la dificultad de que él me pudiera rebatir el argumento, porque el argumento se maneja en el orden de lo filosófico y él bajaba siempre al orden de lo científico, lo empírico y lo comprobable, ¿no? Entonces estábamos hablando dos cosas distintas. Luego también, creo que has estado hablando de esto en Twitch, ¿no? Del argumento del... O sea, que no puede... a mí me quedó claro con Craig que no puede existir un número infinito de eventos cuando nosotros estamos... O sea, es que no me acuerdo cómo es la demostración, pero me acuerdo de haberla leído y para mí Sí. ser plenamente convincente de que no Él podemos tiene, sí. existir. Él tiene como dos. Él tiene el argumento de que no puede haber un número actualmente infinito de cosas o de eventos, ¿no? Es como el primero, y entonces es Eso es. cuando habla del hotel de Hilbert y todo eso, que tienes como resultados muy raros y muy paradójicos, y Muy eso paradójicos. indica que eso en la realidad no se puede instanciar, ¿no? Y luego tiene Claro. el otro, que a mí me gusta más, que me parece más intuitivo, que es el de que no se puede conseguir como un conjunto actualmente infinito por adición sucesiva, por añadir un miembro después del otro. Y que si el pasado es infinito es como si hubieras tenido eso, ¿no? Sí. Entonces, para mí o sea, te da un argumento definitivo y es que hay una causa primera, ¿no? Tiene que haber una causa primera. Y, da igual, porque esto es algo que siempre me da mucha rabia de muchos físicos actualmente, y es que cuando llegas ahí te dicen, bueno, pero es que esto puede ser un multiverso, este universo puede proceder de otro, pero en realidad estás remitiendo el problema un poco más atrás. Pero tuvo que haber una causa de ese, o sea, si hay otro. Y o sea, me ha parecido siempre un poco un truco
un truco de magia barato Mm, el afirmar la existencia de multiversos o de universos precedentes a estos, porque no hay ninguna prueba de ello. O sea, seguramente hay las mismas pruebas de ello que Dios exista, ¿no? mm, Entonces, bueno, y la verdad, bueno, el encuentro fue muy interesante porque recuerdo que después de, mientras cenábamos, vino otro amigo del Instituto de Física Teórica suyo, también un chaval, un crack, y me acuerdo que les pregunté si ellos creían que existía la libertad. Y mm, fue muy curioso porque Crespo defendía que sí, que somos libres, porque a nivel cuántico, o sea, la física cuántica podría soportar la defensa de la libertad y el no determinismo, ¿no? El no mecanicismo. Mientras que su compañero decía que en realidad cuando a niveles macro, a ver si lo explico bien, no digo ninguna tontería, la cuántica acaba comportándose siempre mecanicistamente y por lo tanto la libertad que pueda haber en el mundo cuántico es una ficción de algo que no acabamos de entender porque cuando se escala, ¿no?, en el mundo macro, todo es mecanicista y todo se rige por leyes deterministas, ¿no? Y era curioso verlos porque ambos eran ateos y uno, claro, pero ellos siempre acudían a argumentos empíricos y científicos, ¿no? No había mucha filosofía detrás. pero en el fondo sí, ¿no? Porque, o sea, con los mismos, digamos, datos empíricos tienen que estar interpretándolo de manera diferente. Claro, claro. Entonces tienes ahí, sí. Sí, sí. Yo sobre lo que decías del multiverso, tengo un vídeo en mi canal titulado ¿Por qué el multiverso es muy mala idea? Y Ajá, hablo no de lo he por qué me visto. parece echar un ojo, porque, o sea, yo creo que tiene, o sea, de por sí tiene problemas como bastante chungos, porque, por ejemplo, si tú tienes un multiverso de tipo como irrestricto en el que todo lo posible existe, pues entonces vas a tener problemas, te vas a encontrar en un escenario escéptico porque no vas a poder descartar que quizás eres o estás en uno de los muchos universos en el que estás viviendo un escenario escéptico en el que eres un cerebro en una taza, por ejemplo, ¿sabes? O sea, si hay infinitos universos absurdos en los que es real el escepticismo total y uno en el que no, pues entonces es mucho más probable que te encuentres en uno de esos que en uno en el que no, ¿no? Entonces, cosas así. Y luego que la respuesta del multiverso, o sea, si los argumentos filosóficos a favor de un inicio del tiempo realmente funcionan, o sea, si los dos que da Craig o otros que se han desarrollado como los que yo estaba explicando en Twitch funcionan, el multiverso también tiene que tener un inicio, ¿sí? Como realidad física y entonces vuelves a estar otra vez con lo mismo de que si ha empezado a existir tiene que tener una causa y eso solo lo puedes parar en algo que sea absolutamente necesario, que no haya empezado a existir. Entonces empiezas a tener ya ahí varias más características de lo que tradicionalmente se considera como Dios, ¿no? Entonces, yo creo que en esta discusión la siguiente frontera, o sea, yo lo que veo de lo que estoy metido en la discusión contemporánea en filosofía de la religión es que la siguiente frontera es la discusión de cómo tiene, o sea, cómo tiene que ser algo para que pueda ser realmente primero. Porque creo que estamos llegando a un punto en el debate filosófico en el que ya está quedando bastante claro y hay naturalistas y ateos que están empezando a aceptar que tiene que haber una primera causa y un ser necesario, pero la cuestión ahora es ver cómo lo conceptualizamos, ¿no? ¿Qué características tiene que tener para poder realmente actuar como primero? Entonces yo creo que ese es como el siguiente debate. No sé. Wow, no sabía que estaba la cosa tan avanzada. Bueno, quizás soy yo que soy como muy optimista y tal, pero yo creo Sí, que sí, porque cuando comparas, por ejemplo, hace 40 años, en el 1980 o así, que tienen su debate famoso Russell y Coplestone, me parece que es en el 1980. Tú lo que tienes es a Russell pues planteando, ¿no?, que el universo es un hecho bruto, que a lo mejor ha empezado a existir sin explicación alguna, que las leyes últimas del universo no tienen por qué ser inteligibles y que son un hecho bruto y tal. Y ahora, pues eso, 40, 60 años después, empiezas a tener ya ateos como Graham Oppy o gente así que te está diciendo, no, no, hay que aceptar que hay una primera causa, que es necesaria. Hay toda una teoría que se la llama el
monismo de la... No sé, en inglés es... ¿cómo es? Atemporal Wave Function Monism, o sea, el monismo de la función de onda atemporal, en plan que existe una función de onda temporal. O sea, como que realmente se empiezan como a ver muchas propuestas que se alejan ya de esta idea de que el universo es un hecho bruto y no, vamos a intentar fundamentar la existencia del universo en algo que sea necesario y que sea quizás atemporal y tal. Entonces yo creo que el futuro va a ir por ahí, pero es eso yo mirando como en mi bola de cristal filosófica y tal. A lo mejor A mí, luego no. honestamente, o sea, digo, si, si yo no fuera, es difícil, ¿no? Pero si no creyera en el Dios católico, em, si fuera un tremendo escéptico, ¿no? Em, es que me parece imposible fundamentar el ateísmo, no el agnosticismo, ¿eh? Pero me parece imposible fundamentar el ateísmo duro. O sea, ¿cómo puedes afirmar con dureza? Pues puedes ser ateo de dioses, ¿no? Puedes ser ateo del dios cristiano, ateo del dios musulmán, pero, pero del, pero de que hay, de que hay algo no visible que sustenta todo esto visible. Y no sé, es que igual es como muy intuitivo por mi parte y no, bueno, es muy intuitivo porque no sé explicarlo bien por qué lo veo tan claro, pero me parecería imposible hoy por hoy defender el ateísmo. No sé qué argumentos duros, fuertes pueden servir, ¿no? Oye, pues yo creo que esto es el momento perfecto para hablar del argumento evolucionista de Plantinga en contra del Tengo muchas naturalismo. ganas, tengo muchas ganas. Porque justamente es un argumento como en contra de la idea de que, o a favor de la idea de que básicamente el ateísmo, al menos en sus formas más comunes, no se puede sostener racionalmente si lo juntas con la teoría de la evolución. Claro. Entonces, si quieres te cuento, a ver un poco, espera, que tenía por aquí un pequeño... Señores, esto es uno de esos momentos épicos de Internet, ¿eh? Tenía una Atentos. pequeña diapositiva, espera, a ver. Sí. Bueno, tengo algunas citas que luego, si nos da tiempo, te las quiero compartir porque son del tema de filosofía y religión, ciencia y religión. Pero bueno, esto es el argumento evolucionista contra el materialismo, ¿vale? Entonces, os cuento un poquito terminología, en plan, para que entendamos de qué está hablando el argumento. Cuando dicen naturalismo, es básicamente la hipótesis, la tesis, la visión metafísica de que no hay ningún dios, no hay dioses, no hay ningún ser sobrenatural, no hay espíritus, no hay almas, etc. Y para los efectos de este argumento, Plantinga entiende el naturalismo como incluyendo el materialismo, básicamente porque la mayoría de naturalistas contemporáneos son materialistas, pero también porque de manera bastante plausible yo creo que se sigue que si el naturalismo es verdad, quizás lo más probable es que el materialismo sea verdad también, ¿no? Y materialismo se entiende aquí como la tesis referida al ser humano, ¿no? Que el ser humano se reduce básicamente a su cuerpo o a una parte de su cuerpo, ¿no? Como el cerebro, por ejemplo, podemos decir. Es decir, que el ser humano es un objeto puramente físico, que no hay en él nada inmaterial, ninguna sustancia inmaterial, como diría, por ejemplo, el dualismo, o ningún componente inmaterial, como diría quizás una filosofía más aristotélica, etc., ¿no? O sea, Dios no existe, el mundo material es todo lo que hay, y la mente o bien es el cerebro o bien se reduce al cerebro. Entonces, de entrada, fijaos, una cosa que es importante notar es cómo esta visión materialista del hombre difiere bastante de lo que normalmente entendemos como la antropología de sentido común, que le podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, habitualmente creemos que, yo qué sé, si yo tengo hambre y voy a la nevera y agarro de la nevera la pizza que ha sobrado de la cena y me la como, ¿no? Pues el proceso que ha llevado a todo ese resultado, nosotros de sentido común decimos, bueno, pues sí, yo
tengo hambre, mi sensación subjetiva de hambre me ha hecho recordar que en la nevera tengo esto y entonces mi recuerdo de lo que hay en la nevera me ha hecho decidir, pues voy a la nevera y me lo como y tal. Pero bajo el materialismo, eso no es una descripción real de lo que ha sucedido, sino la descripción real de lo que ha sucedido bajo el materialismo es que lo único que ha entrado en el proceso causal que ha producido ese comportamiento son disparos neurológicos, ¿no? Las propiedades neurofisiológicas de tu cerebro que han causado unos movimientos musculares y que como mucho tú tienes la ilusión subjetiva de que en ese proceso has tenido algo que decir, ¿no? Que en ese proceso has sido tú el que ha decidido ir hasta la nevera y coger esto, no aquello, y nada. Pero que en realidad ha sido como tu cerebro el que de manera mecánica ha producido todo ese comportamiento por procesos puramente físicos y puramente físico-químicos, ¿no? Es decir, ordinariamente nos pensamos que nuestras creencias, ¿no? Lo que yo creo, ¿no? Por ejemplo, mi creencia de en la nevera me ha sobrado pizza de la cena, ordinariamente pensamos que nuestras creencias son causalmente eficaces en el comportamiento en virtud de su contenido, ¿no? Es el contenido de en mi nevera hay pizza el que entra en el proceso causal de yo voy a mi nevera y como y tal, ¿no? Pero bajo el materialismo no es así, sino que eso es como irrelevante. Lo que realmente causa el comportamiento es simplemente las propiedades físico-químicas de lo que ha sucedido en tu cerebro y ya está. Entonces, con esto en mente, tenemos eso, naturalismo, que es N, evolución, que es E, básicamente es la idea de que los seres humanos hemos llegado a existir por medio de los procesos desarrollados por la teoría de la evolución, y la F es que nuestras facultades cognitivas son en general fiables. ¿Qué significa esto? No significa que nuestras facultades sean infalibles, es decir, que no se equivoquen nunca, pero sí que significa que normalmente nos dan creencias verdaderas, ¿no? O sea, y esto es algo que asumimos todos. O sea, yo ahora pues he formado la creencia de que estoy hablando con ese Medani, de que están viendo este stream 87 personas más o menos y de que pues son las 11 y pico de la noche, de que acabo de cenar hace un rato, etcétera, ¿no? Todo eso son creencias que yo asumo que son fiables porque asumo que el proceso, mis facultades cognitivas que han generado estas creencias son fiables. Entonces, con todo esto en mente, Plantinga da como un argumento, él le llama el argumento evolucionista contra el naturalismo, que hay que entender primero lo que no es el argumento. Entonces, no es un argumento en contra de la teoría de la evolución. No es un argumento en contra de la teoría de la evolución. No es un argumento tampoco a favor de la conclusión de que el naturalismo es falso y, por tanto, tampoco es un argumento a favor de la existencia de Dios estrictamente hablando. Lo que es un argumento que está defendiendo la conclusión de que uno de los pilares de la ciencia contemporánea, que es la teoría de la evolución, está en un conflicto muy serio con una metafísica naturalista. Tan serio que resulta que es irracional aceptar ambas tesis al mismo tiempo. ¿Vale? Es como, realmente es muy divertido porque normalmente es tipo bofetada a Will Smith, ¿eh? Esto. Exacto. Es casi una bofetada de Will Smith al naturalismo. Totalmente, totalmente, porque normalmente es el naturalista el que defiende que la evolución está en contradicción imposible de resolver con el cristianismo, cuando realmente no es así, porque eso es solo con una lectura literal del Génesis y eso no forma una parte esencial de la tradición cristiana, ni del mensaje cristiano, ni nada. Pero en cambio él está diciendo que donde sí que hay un conflicto verdadero es entre naturalismo y evolución, ¿no? Entonces, algunos ejemplos como para entender un poquito por dónde va a ir el argumento. Por ejemplo, imaginaos una persona alguien creyente, ¿vale? Que cree profundamente en Dios, que tiene como esta creencia inmediata en Dios, ¿no? Como esta sensación interna de que Dios existe, está presente y tal. Pero entonces se pone a leer a Freud, ¿vale? Y llega a convencerse de que el sistema que produce en él la creencia en la existencia de Dios es, digamos, un sistema que no está dirigido a formarse creencias verdaderas, sino a proteger, a obtener una cierta protección psicológica en contra de
el miedo a la muerte, la desesperanza, ¿no? No es un sistema para obtener creencias verdaderas, sino un sistema para lidiar con lo horrible que es el mundo, ¿no? Pues entonces esta persona, que inicialmente quizás estaba justificada en creer en Dios, una vez llega al convencimiento de que la facultad que ha producido en él la creencia en Dios no es fiable, tiene lo que se llama un defeater, ¿sí? Un vencedor, un motivo para abandonar la creencia en Dios, ¿no? Un motivo para dejar de creer que estaba justificado en creer en Dios, ¿no? Otro ejemplo. Esto es bastante común, ¿no? Que yo que sé, una persona que esté enferma de cáncer, pues normalmente va a estar convencida quizás de que las perspectivas de curación que tiene son mucho mayores que las que le dice el médico. Pero, perdón, estoy escuchando todo el follón que hay aquí. No sé si se oye, si se oye mucho, espero que no. Pero bueno, esta persona, ¿sí? Esta creencia que uno tiene, que tiene más perspectivas de éxito para vencer la enfermedad que no las que quizás obtiene objetivamente, pues esta creencia la forma un mecanismo que no está orientado a que la persona tenga una creencia verdadera acerca del estado de su enfermedad, sino que está orientado a darle pues más ánimos, ¿no? Para que realmente no se venga abajo y tal, ¿no? Entonces, estamos como en un caso similar, ¿no? Si esta persona llega a convencerse de que esa creencia ha sido generada en él por una facultad que no está orientada a la verdad, sino que está orientada a otra cosa distinta que no es la verdad, entonces tiene motivos para desconfiar de ese proceso por el cual esa creencia surge en él, ¿no? Vale. Entonces ahora vamos a suponer que creemos en Dios, ¿no? Como tú y yo creemos en Dios. Pues entonces la persona que cree en Dios, ¿no? Que es teísta o que es cristiano y tal, de entrada cree que sus facultades cognitivas, su mente, su cerebro, ha sido diseñado por Dios con el fin, en parte, de conocer la verdad, ¿no? De llegarlo a conocer a Él, de desentrañar los misterios del cosmos, de conocer las leyes que rigen el universo, etcétera, ¿no? Entonces, no hace falta que tengamos ningún modelo concreto de cómo Dios ha hecho esto, ¿no? Puede que lo haya hecho en 6 días, ¿no? Como dice el Génesis según una lectura literal, o puede que lo haya hecho mediante el proceso evolutivo, etcétera. Pero ahora vamos a suponer que uno es naturalista. Entonces, en este caso no cree esta persona que Dios exista, sí, pero en cambio lo que piensa es que los seres humanos somos el producto de un proceso evolutivo que ha sido guiado exclusivamente por fuerzas naturales, ¿no? Y la pregunta ahora es, ¿cómo de probable sería, bajo este caso, que nuestras facultades cognitivas hayan sido formadas para obtener creencias verdaderas acerca del mundo? Y lo que Plantinga va a estar diciendo es que es muy poco probable. Y ahora vamos a ver por qué, ¿vale? Entonces, este es como el argumento. Entonces, que nadie se asuste, voy a explicar lo que significa todo esto. La primera premisa, lo que está diciendo aquí básicamente en simbolitos, es que la probabilidad de F, ¿sí? Recordemos, F es la tesis de que nuestras facultades cognitivas son fiables. Entonces, la probabilidad de que nuestras facultades cognitivas sean fiables bajo la suma del naturalismo y la evolución es baja. Y ahora vamos a ver el motivo de por qué. El segundo paso es que cualquier persona que acepte o crea que el naturalismo y la evolución es verdad y vea que esta probabilidad, la probabilidad que hemos visto de que nuestras facultades cognitivas sean fiables, es baja, tiene un defeater para la creencia en la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas. Es decir, tiene un motivo de peso para realmente dudar de que nuestras facultades cognitivas sean realmente fiables. Por ejemplo, un ejemplo que utiliza Plantinga. Imaginemos que hay una pastilla, le vamos a llamar la pastilla escéptica, que todo el mundo que se la toma, que el 95% de la gente que se la toma empieza a desarrollar creencias falsas. Y ahora imaginemos que tú llegas a creer que te has tomado la pastilla.
pues entonces tienes realmente un motivo de peso para dudar de cualquier otra cosa que creas, ¿no? Cualquier otra de tus creencias, porque sabes que por haberte tomado esta pastilla tienes una probabilidad muy alta de estar creyendo un montón de cosas falsas, ¿no? Entonces, tienes un defeater para la fiabilidad de tus facultades cognitivas, tienes un motivo para dudar de que lo que tus facultades cognitivas producen sean creencias verdaderas. La tercera premisa es que cualquiera que se encuentre en esta situación tiene también un motivo para dudar de cualquier otra creencia que tenga, porque todas las creencias que tenemos están generadas por nuestras facultades cognitivas. Y entre las creencias que tiene esta persona está la creencia en el naturalismo y la evolución. Si por aceptar el naturalismo y la evolución adquirimos un defeater, ¿no? Un motivo para dudar del naturalismo y de la evolución, entonces estamos ante un par de tesis que se socavan a sí mismas y que no pueden ser racionalmente aceptadas, con lo cual el naturalismo y la evolución no puede ser racionalmente aceptado, ¿no? Vale. Entonces, la premisa clave aquí es la primera, es la idea de que la fiabilidad de nuestras facultades cognitivas bajo el naturalismo y la evolución es muy baja. Y realmente el núcleo de la cuestión aquí, o sea, el motivo por el cual esto sería así, es que estarían surgiendo de un proceso que no estaría interesado en la verdad, que no estaría interesado en seleccionar facultades cognitivas fiables que produzcan realmente, generalmente, creencias verdaderas, sino que estaría interesado principalmente en la supervivencia y la reproducción del individuo y de la especie, ¿no? Uf, Curiosamente, esto se pone chido, ¿eh? sí, pues todavía no hemos llegado a lo bueno. No tiene mucho Curiosamente, sentido, tiene mucho sentido. sí. Y espérate, porque ahora si encima le metes lo que hemos explicado del materialismo, se ve todavía más claro. Pero antes de ver eso, hay realmente mucha gente que ha estado planteando esto y curiosamente muchos ateos también. Por ejemplo, Nietzsche tiene un aforismo que básicamente lo que está diciendo es que solo asumiendo que existe un Dios que sea nuestro semejante desde un punto de vista moral y que esté interesado en que conozcamos la verdad y tal, solo entonces estamos justificados en confiar en nuestras facultades, ¿no? Que sin este Dios surge la pregunta de si ser engañado no es una de las condiciones de la vida, ¿no? Thomas Nagel, que también es un ateo contemporáneo, en su libro La visión desde ninguna parte, ¿no? The View from Nowhere, escribe: si llegáramos a creer que nuestra capacidad de generar teorías objetivas fue producto de la selección natural, eso nos empujaría a un serio escepticismo acerca de sus resultados. Patricia Churchland, que también es otra atea contemporánea, básicamente que te dice: un sistema nervioso le permite a un organismo tener éxito a la hora de alimentarse, huir, pelear y reproducirse. Su núcleo, o sea, su propósito está en colocar las partes del cuerpo donde tienen que estar para que el organismo sobreviva, y que en todo este proceso la verdad, pues, si signifique lo que signifique, no interesa, ¿no? John Gray: la mente humana está al servicio del éxito evolutivo y no de la verdad. Pensar lo contrario es resucitar el error predarwinista de que los seres humanos son diferentes del resto de animales. El darwinismo nos dice que un interés en la verdad no es un requisito para la supervivencia o la reproducción. La verdad no tiene ninguna ventaja evolutiva sistemática frente al error. Y, curiosamente, esto es una duda que uno se encuentra en Darwin también, en una carta a William Graham del 3 de julio del 81, 1881, escribe: conmigo siempre surge la duda terrible de si las convicciones de la mente humana desarrollada a partir de los animales inferiores tienen algún valor o son fiables en absoluto. ¿Quién se fiaría acaso de las convicciones de un mono si es que las tiene, ¿no? Entonces, Pero una sí, objeción, sí. Uh-huh. si la verdad la entendemos como una comprensión, em, una comprensión cada vez más objetiva de la realidad, eso da ventaja a nivel de supervivencia, ¿no? A eso iba ahora. A eso iba ahora. Pues efectivamente, esa es la objeción como principal, ¿no? Tener capacidades cognitivas fiables que representan adecuadamente el mundo, pues es una ventaja evolutiva, te ayuda a sobrevivir, ¿no? Yo realmente saber que delante de mí hay un oso que me quiere comer, pues es una ventaja evolutiva, porque entonces veo que hay un oso, sé que hay un oso y pues me muevo y me alejo del oso. Sí, la respuesta es que sí,
pero no bajo el materialismo. Porque recordemos lo que hemos dicho que se cumple en el materialismo, y es que en el materialismo el contenido proposicional de mis creencias es irrelevante con respecto a la producción del comportamiento. ¿Mm? Lo que causa mi comportamiento en el materialismo son las propiedades neurofisiológicas o neuroquímicas de lo que sucede en mi cerebro, ¿no? Bajo el materialismo, digamos que una creencia, ¿sí? Mi creencia de que hay un oso delante de mí, ¿vale? Tendría como dos dimensiones, podríamos decir. Una dimensión neuroquímica, neurofisiológica, lo que sea, que ahí tienes todas las propiedades químicas, físicas, etcétera, ¿no? El número de neuronas, la velocidad con la que se disparan, la carga de electroquímica o lo que sea. Entonces, esas son las propiedades físicas y luego tendrías como por encima, entre comillas, la propiedad mental de tener un contenido proposicional, que es el contenido proposicional de hay un oso delante de mí. ¿Mm? Pero ese contenido proposicional en el materialismo es, es causalmente invisible, es causalmente ineficaz, no produce nada, porque no es una propiedad física. ¿Mm? O sea, no sé si se entiende. Lo que produce el comportamiento es lo que sucede químicamente en mi cerebro. No que yo, o sea, bajo la visión de sentido común que tenemos en la antropología, sí. Lo que produce el comportamiento es que yo he visto que hay un oso, que sé que hay un oso, que sé que los osos me pueden comer, y entonces yo decido personalmente irme y alejarme del oso. Eso es en la visión de sentido común. Pero eso no es lo que sucede realmente según el materialismo. Lo que sucede realmente es que eh, la luz que impacta en el oso, refleja en el oso, llega a mis ojos, genera una serie de reacciones químicas en el cerebro y esas reacciones químicas pues activan mis músculos y mis músculos se mueven y se alejan del oso. Ahí en todo ese proceso no entra, no tiene ninguna eficacia causal el contenido de lo que yo crea. Lo único que tiene eficacia causal es las propiedades químicas, ¿no? Un ejemplo que utiliza Plantinga. Pongamos que alguien es capaz como de cantar en una frecuencia tan alta que es capaz de romper un vidrio, ¿sí? Y pongamos que se pone a cantar la marsellesa, ¿sí? En esa frecuencia. Lo que rompe el vidrio no es el significado de las palabras, el significado de la canción. Lo que rompe el vidrio es la frecuencia con la que está sonando, o sea, las propiedades físicas de lo que él está diciendo, ¿no? No las propiedades que podríamos llamar mentales, no el significado, ¿sí? Entonces, como bajo el materialismo el significado de mi creencia no tiene ninguna función causal, porque no entra en la producción del comportamiento, sino que lo único que entra en la producción del comportamiento son las propiedades químicas o físicas de lo que sucede en el cerebro, la selección natural no tiene ninguna capacidad para seleccionar y tampoco tiene ningún interés para seleccionar algo que produzca, que tenga como unas propiedades neuroquímicas en el cerebro que estén asociadas a creencias verdaderas. Le basta con que esas propiedades neuroquímicas produzcan un comportamiento adaptativo, pero le da lo mismo que produzcan o no creencias verdaderas, ¿sí? O sea... Lo entiendo, pero si eso en el... Si somos... O sea, eso llevado al extremo, llevaría al materialismo a negar, por ejemplo, la lógica, ¿no? Los razonamientos mismos. Sí, ahí tienes también, lo que pasa es que ese es otro argumento, pero ese sería un argumento a partir de la razón como el de C.S. Lewis, efectivamente. Pero sí, yo creo que el materialismo tiene ahí también otro problema, porque nosotros cuando razonamos de una premisa en otra premisa a una conclusión, normalmente pensamos que lo que estamos haciendo es entender el significado de la primera premisa, entender el significado de la segunda, entender la relación lógica entre ambas y sacar la conclusión en base a eso. Pero bajo el materialismo no es así, sino que bajo el materialismo lo que te hace creer en la conclusión no es tu creencia en la verdad de las premisas, sino procesos neuroquímicos en el cerebro. Sí, totalmente.
eso es como otro problema aparte que también se podría explorar. Pero, o sea, aquí la idea, o sea, está relacionado con esto, porque básicamente lo que hace que yo me mueva en esta imagen, o sea, bajo el naturalismo materialista, lo que hace que yo me mueva y que me aleje de un depredador son las propiedades neurofisiológicas de mis estados cerebrales, pero no su contenido proposicional, en contra de la visión de sentido común, ¿no? O sea, ordinariamente pensamos que es lo contrario, ¿no? Que nuestras creencias sí que tienen un rol en nuestro comportamiento en virtud de su contenido, pero bajo el materialismo no es así, o al menos no hay ninguna teoría materialista que pueda explicar cómo podría ser eso verdad bajo el materialismo. El comportamiento es afectado por las propiedades físicas de mis estados cerebrales, pero no por sus propiedades mentales. Con lo cual, resulta que el contenido de mis creencias y la verdad de mis creencias es invisible a la selección natural, bajo el naturalismo materialismo, porque no entran en la producción del comportamiento adaptativo. Entonces, bajo todo este marco, lo más probable, está planteando Plantinga, es que la selección natural lo que haga sea seleccionar propiedades neurofisiológicas porque contribuyen a la supervivencia, ¿no? Al comportamiento adaptativo, pero estas propiedades neurofisiológicas van acompañadas por un contenido proposicional, pero no han sido seleccionadas por su contenido proposicional, sino solo porque causan un comportamiento determinado. Y con tal de que causen ese comportamiento determinado, da igual que su contenido sea verdadero o falso. O sea, la persona que está huyendo del oso, bajo el materialismo, los procesos cerebrales que le llevan a mover los músculos de manera que se aleje del oso pueden ir correlacionados con un estado mental en el que él crea que está en las Bahamas o que él crea que está haciendo un stream en Twitch con un tal SM Dani, ¿sabes? Y eso es irrelevante. Vale, o sea, básicamente la idea es el contenido de lo que yo creo es irrelevante con respecto al poder de mis estados cerebrales de generar comportamiento. Por tanto, que sean verdad o no, es irrelevante. Por tanto, mis capacidades cognitivas, ¿no? Eso que genera esos estados cerebrales y esas creencias en mí, no van a ser seleccionadas por su predisposición a producir mayormente creencias verdaderas, porque eso no importa al proceso evolutivo. Lo que pasa que, por poner más objeciones, no sé si esto es realmente una objeción. Un naturalista podría explicar que el proceso evolutivo ha generado una nueva capa de pensamiento abstracto que no existe o no existe con la misma intensidad que en nosotros que en los animales, ¿no? O sea, que tenemos una capacidad que nos permite eso, pensar en abstracto, no sujeto únicamente a los estímulos externos, sino que internamente somos capaces de estimular nuestro pensamiento para hacer fluir teorías, ¿no? Y razonamientos. Y eso genera a su vez nuevos estímulos que condicionan nuestro comportamiento. O sea, de forma naturalista podría justificarse perfectamente, no sé si se lo podría llamar un error evolutivo, porque esa nueva capa no necesariamente va a perfeccionar la supervivencia, incluso la puede complicar, ¿no? Hay seres humanos que se suicidan, por ejemplo. Pero hemos llegado a ella por el que, según el desarrollo evolutivo, interesaba tener más capacidad cognitiva para reaccionar mejor a la realidad y ha surgido la autoconciencia, el pensamiento abstracto, y de ahí nos hemos hecho capaces de estimularnos y tener... Y, claro, o sea, no sé, yo pienso que un naturalista podría quizás ir por esa línea, ¿no? Niveles de... o sea, que no solo reaccionamos al estímulo de fuera, sino que nosotros mismos ya somos capaces de generar internamente estímulos. Sí, lo que pasa es que el argumento no está negando que eso sea posible bajo el naturalismo, ¿sí? O sea, podría ser que sea eso, pero la pregunta es cómo de probable es eso asumiendo el naturalismo y la evolución. Y entonces, dado que bajo el materialismo
el contenido de mis creencias no tiene ningún papel en la producción de comportamiento, la probabilidad de que realmente se haya dado eso es muy baja. Es efectivamente un accidente cósmico. Entonces, ¿podría ser un accidente cósmico? Sí, pero como la probabilidad es muy baja, es mucho más probable que estés, si asumes naturalismo y evolución, es mucho más probable que estés en un estado, en un escenario en el que tus facultades cognitivas no son fiables, que no en ese escenario extremadamente improbable, posible pero extremadamente improbable, en el que por pura casualidad tus facultades sí son fiables, ¿no? Y entonces tienes el problema de que tienes un motivo de peso para dudar de la fiabilidad de tus facultades cognitivas, ¿no? Estás como en el escenario de la pastilla. En el escenario de la pastilla es posible que tú te hayas tomado la pastilla y seas del 5% de personas que no notan ningún efecto. Pero es mucho más probable que seas del 95% de las personas que sí que tienen el efecto pernicioso de la pastilla. Con lo cual, sigue, aunque sea posible que no, es mucho más probable que sí y tienes ya ese motivo de peso para dudar de tus facultades cognitivas. Entonces entras en un círculo del que no se puede salir. Porque es como un escepticismo global, ¿no? Porque ahora tienes motivos para dudar de todas, absolutamente de todas tus creencias. De la creencia en el naturalismo, de la creencia en la evolución, de la creencia, o sea, de todas. Es un escepticismo como global. Entonces, Está bien, ¿eh? Está bien sí, esto. o sea, es un argumento que realmente vale mucho la pena reflexionar sobre él. Si alguien quiere, en plan, leerlo directamente de Plantinga, la formulación más acabada, porque él lleva reformulando y trabajando este argumento desde hace como 30 años o así, pero la última formulación suya está en una obra que se llama ¿Dónde está realmente el conflicto? O Where the Conflict Really Lies, que trata justamente del tema ciencia-religión y argumenta que entre teísmo y ciencia o entre cristianismo y ciencia hay un conflicto superficial, que es todo el tema de la evolución y las lecturas literarias del Génesis y tal, pero concordia profunda, porque los presupuestos filosóficos del teísmo cristiano son los que dan solidez a los presupuestos de la ciencia, ¿no? Porque estás presuponiendo que el mundo es un lugar inteligible, con orden, con leyes, que tú estás formado de tal manera que las puedes conocer, etcétera. Todo eso son presupuestos muy de la religión cristiana, ¿no? Y que en cambio entre naturalismo y ciencia hay acuerdo superficial, porque superficialmente parecen que están de acuerdo, pero una tensión muy profunda que es justamente esta, que por los compromisos materialistas y las consecuencias que tiene el materialismo en la relación entre contenido de mi creencia y comportamiento, que entra en contradicción o en tensión con la evolución y hace que sea irracional realmente sostener ambas, porque te quedas sin justificación racional para creer que son verdaderas. Porque creer en ambas socava el fundamento que necesitas, el presupuesto que necesitas para confiar en cualquier otra creencia que tú tengas. Entonces, realmente es, o sea, no voy a decir que es un argumento definitivo, que no hay manera de resolverlo ni nada. Yo si fuera naturalista y quisiera evitar el argumento, lo que haría sería abandonar el materialismo. Yo creo que sí que es, o sea, que es un argumento, o sea, que el materialismo no lo puede resolver. Entonces lo que haría sería abandonar el materialismo e intentar hacer alguna especie de teoría no materialista que siga siendo naturalista y intentaría ir por ahí. No creo que se pueda salvar con el materialismo, realmente. Pero bueno. No sé qué te ha Wow, parecido. me ha parecido. Me ha parecido. Exacto, no definitivo, porque estamos hablando de una probabilidad baja y porque me parece que se puede discutir bastante sobre lo que consideramos verdad, ¿no? Y ahí quedaría también margen para debatir sobre este argumento. Uh-huh. Y sin embargo me parece muy fuerte y no lo había pensado. Me ha recordado de otro modo, bueno, tú lo has dicho ya, que el hecho de que el universo se muestre inteligible revela que
está, o sea, que hay una inteligencia detrás, ¿no? Y que nosotros formamos parte del universo y nuestra capacidad de comprender la verdad solo es posible porque un universo inteligible ha sido hecho por una inteligencia que mueve al universo a comprenderse también a sí mismo, ¿no? En la verdad. Pero muy interesante, muy interesante. Oye, no te quiero robar mucho tiempo más, no sé cómo vas de tiempo. ¿Qué hora es? Son, Ostras, son las ya, 12:20. ya he perdido ese río. Madre mía. Pero Ah, bueno, no, se me ha pasado volando. Se me ha pasado sí, volando. ¿En qué momento hemos llegado a esta hora? sí. Yo tenía estas citas que quería compartir contigo, pero si quieres las podemos dejar para otro día. Pues sí, no, podemos buscar otro rato. No sé qué tal ha estado tu comunidad, Bien, si no te sé ha gustado el encuentro. si quieres, si te parece, podemos hacer 5 minutos, 7 de preguntas. Y Claro, si te quieren hacer alguna claro. pregunta, sí. Pues si alguien quiere hacer alguna pregunta a SM Dani, que la ponga ahora en el Yo, chat. O si tú has yo, visto yo alguna, sí, quiero preguntaros, sí. tengo curiosidad por saber qué tipo de gente seguís a Enrique. ¿Sois estudiantes Ah, de bachillerato, eso me interesa a mí también. universitarios? ¿En qué trabajáis? ¿A qué os dedicáis? No he leído a Hegel, pero, pero veo que para ser miembro del fandom de Enrique hay que Sí. leerlo Hay para que tener pretender una... haberlo leído, que es distinto. Si Dios, si Dios existe, ¿por qué ya no me ama? Uf, eso no tiene respuesta en este universo, ¿eh? Se crea multiverso. Mira, Estudio tenemos. Relaciones Internacionales, Sí, estudio Física, estudio Licenciatura en Pedagogía, yo soy soy médico, médico, mire, mira qué bien. muchos estudiantes. Estudiante de Psicología, novicia religiosa, tengo 36 años, Inés. Estudiante universitario de Ingeniería Electrónica, estudio Ingeniería Informática, wow, aquí mucho ingeniero, ¿eh? ¿Cuál es el Ujú. mejor argumento de favor de la Trinidad? Estudiante de Curiosamente. Ingeniería, estudio de Computación, con las particulares disonancias entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, ejemplo Hillsong. Soy universitario, estudio Comunicación Social, me gusta Filosofía, estudiante de Biología. O sea, por lo que veo, o sea, mu- prácticamente ninguno es del mundo de la filosofía, Ya pero, estoy viendo, o sea, pero mucha gente como de sí, otros mundillos, pero muy interesada en temas filosóficos y tal. esto es una maravilla. Oye, por cierto, ¿has visto la noticia de que le he leído ¿Cuál? en El Mundo de que A ver, definitivamente quitan del temario de secundaria y bachillerato la filosofía? ¿en serio? Sí, sí, sí. Lo he ¿En serio? tuiteado. Lo he No he tuiteado. visto nada, estoy súper desconectado. Pues, Estoy tío, encerrado en casa en una burbuja, pero ¿cómo es la cosa? Porque parecía que no lo iban a quitar o qué. mira, el gobierno da luz verde ¿Sí? a la desaparición de la filosofía y de la enseñanza cronológica de la historia en la ESO. En En la la ESO, ESO. En vale. la ESO, la ESO. El Sí. Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Real Decreto de la ESO que detalla todo lo que tienen que aprender, bla, bla, bla. Además, desaparece del todo la filosofía en esta etapa obligatoria. Es muy triste. Sí. Pues sí, porque tenemos un déficit. O sea, por eso me he alegrado de que seáis en esta comunidad gente de carreras, de estudios que no están siempre relacionados con la filosofía, pero que tengáis interés por la filosofía, porque es que sin un pequeño armazón filosófico nos engañan como nos engañan los Totalmente, sentidos, vamos, o sea, totalmente. se engaña cualquiera nos puede manejar. Sí. Lo peor es que, o sea, te cuelan filosofías malas que o sea, no se hacen pasar por filosofía y entonces no, y como pretenden escapar del deber que tienen de defenderse filosóficamente y simplemente lo que hacen es afirmarse como autoevidentes y científicas, ¿no? Y cosas así, ¿no? En fin. Bueno, pues menos trabajo también para los filósofos, porque además Yeah. es una de las grandes salidas, ¿no? De mucha gente que estudia filosofía, el mundo de la educación, y no sé qué va a pasar con toda la gente que imparte filosofía, o sea que como no puedan adecuar eso, bueno, la asignatura de valores éticos, ¿no? Valores Sí, cívicos y ética. sí. Bueno, pues a ver, va. ¿Quién tiene un par de preguntas para Dani y lo cerramos por hoy?
Por ahí había alguna, lo que O si tú pasa, has visto alguna o antes que te haya eh, parecido interesante o que quieras contestar de es que antes. antes estaban ahí debatiendo intensamente, creo que con Waxen, ¿no? Que estaba planteando problemas a la causa primera Uf, eh, pero ha habido por aquí, ¿cuáles son las principales disonancias entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas? A ver, Hillsong, que yo sepa, es un grupo musical. En el Hillsong es ecuménico en el sentido en que hay católicos y protestantes de distintas denominaciones y en principio no se hace ningún problema. Esos conciertos además acude gente de... Pues mira, es que hay muchas diferencias, aunque en realidad hay un núcleo común muy importante que es el mismo bautismo en Jesús. Por lo tanto, la fe que tenemos es la misma, pero la más grande es, o las dos más grandes, es una a nivel de estructura, que es que ellos no tienen papa, eh, y por lo tanto no hay una jerarquía tan vertical, aunque luego cada iglesia tiene su propia estructura y depende mucho del pastor. Luego también hay figuras preeminentes dentro de las distintas confesiones protestantes a las que, sin ser papa, pero las citan a nivel de teología o a nivel de leyes, ¿no? Y la otra es la Eucaristía, excepto los luteranos, que creo que ya hemos firmado un acuerdo por el cual la celebración eucarística luterana, digamos que es compatible con la católica. no El sabía resto eso. de confesiones, sí, el resto de confesiones protestantes no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino que es una presencia simbólica. Ahí a mí me sorprendió mucho el hermano Roger de Tessé, no sé si conocéis Tessé, una comunidad ecuménica de monjes en Francia que acoge a jóvenes durante todo el año. Roger fundó esa comunidad para acoger a la gente de la guerra, creo que de la Segunda Guerra Mundial, de, de- de los dos bandos, y él, siendo luterano, hubo un momento, él siente una, ya falleció, ¿no? Pero sentía una gran devoción por la Virgen María, cosa curiosa también, porque el protestantismo en general es una figura bastante apartada, no tiene no tiene la significatividad que tiene el catolicismo, y pidió permiso a Juan Pablo II para poder comulgar. Y él comulgaba en la Eucaristía católica, en aquel tiempo que no había, que en el luteranismo no estaba clara, o no estaba claro para nosotros que ellos creían en la presencia real. Y, y hubo un momento que Roger se sintió plenamente en comunión con la Iglesia Católica y le pidió al Papa, Juan Pablo II, le consultó si debía hacerse católico. Y Juan Pablo II le dijo que no, porque si él se hacía católico, TSE terminaba, TSE se catolizaba y terminaba el ecumenismo, terminaba el encuentro en esa comunidad tan especial. Y entonces él, bueno, él nunca decía soy luterano, pero él se mantuvo en la fe luterana, sin embargo, comulgando la comunión católica, con una devoción a la Virgen espectacular. Tiene un libro sobre la Virgen que lo podría haber escrito cualquier teólogo católico. Y bueno, en fin, son cosas curiosas. ¿Tiene algún sentido conservar tradiciones católicas en una teología constante cambio por la interpretación de las autoridades eclesiásticas? No sé exactamente a qué te estás refiriendo, porque, a ver, nosotros creemos, los católicos, los cristianos, que en Jesucristo se ha culminado la revelación. O sea, ya no hay más, nada que añadir, porque si Jesús es verdadero Dios y es el verdadero hombre, es lo verdaderamente humano, en él está todo ya revelado. Lo que pasa que nuestra comprensión de la revelación se da en el tiempo y en el espacio, o sea, es progresiva. Entonces esa revelación necesita ser acogida y se despliega. Entonces creemos que el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia en la correcta interpretación de la revelación, que nunca termina, o sea, que se despliega a lo largo de la historia. Por eso la fe es siempre antigua, pero siempre nueva, ¿no? Y, y con el paso de los tiempos efectivamente necesita nuevas interpretaciones, pero interpretaciones que no contradicen, nunca se contradicen a sí mismas con las anteriores, sino que evolucionan. Por ejemplo, o sea, hay cosas que no van a cambiar nunca. Jesucristo, vamos a afirmar que es Dios y hombre siempre, pertenece al núcleo dogmático, pero la comprensión de lo que quiere decir eso sí que puede recibir matices según la época. Hoy en día la cuestión de qué es lo humano
está más que nunca en el candelero con el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Entonces la cuestión sobre qué es lo humano nos llevará de nuevo a profundizar en qué quiere decir el dogma, ¿no? De que Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y luego hay cosas que sí que cambian con más facilidad, como por ejemplo, pues la Iglesia ha defendido la pena de muerte en ciertas situaciones, pero eso ha cambiado recientemente con el Papa Francisco hace unos años. Ya la Iglesia no defiende como moralmente aceptable la pena de muerte porque considera que hay medios suficientes hoy para contener el mal que una persona pueda hacer. Y en el pasado consideraba que eso no era así, no siempre era posible contener a una persona que hiciera un mal terrible, ¿no? Y desproporcionado, y entonces la pena de muerte parecía la única salida viable. Y tiene, a nivel de tradiciones, podríamos hablar de tradiciones litúrgicas o eso de la moral de la Iglesia, o hay cosas, o sea, siempre va a estar en continua evolución, pero siempre tiene que ser fiel a sí misma y a sus principios, ¿no? Nucleares, a su dogma nuclear. Bueno, Dani, pues... Bueno, no sé si... A mí ya se me hace muy tarde. Hay que descansar, Sí, que somos padres, tú de sí, familia y yo exacto. de la Dentro de Iglesia. mucha gente, sí, Bueno, efectivamente. pues Dani, muchas ha gracias, sido Enrique. un súper placer. Nos siguen quedando cosas pendientes, entonces esto, pues no Eso sé, está ya bien, veremos que cómo, se quede algo por ahí en el exacto, cómo lo tintero. hacemos, porque yo tenía varias citas. Tengo una cita de Orígenes, una de Agustín y un par de Tomás que estaban muy relacionadas con el tema de ciencia, religión y tal, y que me parecían muy interesantes poderlas compartir. Otro día ya hacemos algo. Genial.